capítulo 3, versículo 1, por favor. Amén. Versículo 1 dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Personalmente, siendo sincero, cuando el Señor me mostró que iba a compartir el día de hoy, dentro de mí se gestó pues una confusión o una lucha de qué tema elegir para hablar a los jóvenes, y personalmente que el Señor me ha estado hablando y palabra el Señor confirmó algo: no hables más de lo que necesitas. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? El Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que merece ser escuchado una y otra vez, porque fue por ese mensaje que cada uno de nosotros somos salvos. Fue por medio del Evangelio que nosotros cobramos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La madurez de un creyente, como lo hemos visto a lo largo del tiempo, no se basa en qué conocimiento nuevo puedo aprender cada día, sino en ser confirmado en lo que ya sabemos. Y por lo tanto, el día de hoy me gustaría hablar del Evangelio, pero en un área en específico. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, si me acompañan orando. Padre, Señor, tú sabes lo incapaz que me siento, bendito Dios, no de presentarme delante de un público y dar un tema muy bien estructurado, Señor, sino porque mi mente, Señor, y mi corazón no logran dimensionar toda la gloria y el peso de tu precioso Evangelio revelado sobre la faz de tu Hijo, Jesús el Cristo. Todo sermón, Señor, toda prédica siempre termina en fracaso porque no logramos, Señor, con palabras expresar toda tu gloria, Señor, y todo lo que tú has hecho por nosotros, bendito Padre. Todo lo que has hecho a favor de nosotros. Cuando estábamos en pecado, Señor, muertos en nuestros delitos y en nuestra maldad, tú nos rescataste por pura gracia, Señor, y fue por medio de la fe que nos permitiste encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Cuando no te buscábamos, te presentaste a quien no te buscaba, como dice tu palabra, Señor. Realmente, hoy te pido que nos hables al corazón, bendito Padre, que cada corazón que hoy se encuentra aquí, Señor, pueda estar dispuesto a poner atención, esperando, expectantes, esa palabra que nos lleve a cada día a avivar el fuego del Espíritu dentro de nosotros y vivir rendidos bajo tu voluntad, Señor. Señor, palabras delante de ti, bendito Padre, porque al contemplar los cielos y toda la creación que me dan testimonio de lo grande que tú eres, Señor, al mirar el Calvario, bendito Padre, no podemos hallar ninguna razón más que tu amor, bendito Padre, de que hoy yo, Señor, una persona con tantas debilidades, con tanto pecado, Señor, con tantos miedos, Señor, un hombre de labios inmundos, me permitas el privilegio de hablar tu palabra, Señor, y de que cada uno de los corazones que estamos aquí estemos dispuestos a escuchar lo que desde la eternidad ha sido tu Evangelio, bendito Dios, que Jesús es el Cristo. Hoy te pido, bendito Dios, para que quites toda palabra que no provenga, Señor, de tu Espíritu Santo, que no me sea capaz, Señor, sino solamente hablar tu Evangelio. Todo esto lo pedimos para toda gloria tuya, Señor, y beneficio nuestro, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la debilidad del creyente. Y de una manera introductoria me gustaría, en rasgos generales, hablar un poco del Evangelio, porque creo que todos aquí tenemos un conocimiento acerca del Evangelio. Sabemos por qué Jesús es el Cristo, las implicaciones de por qué ese Jesús de Nazaret, que vino en carne, que se humanizó, es el Cristo de Dios, y por qué ese hecho de que Él sea el Cristo es la solución para mi vida. Como bien sabemos, nosotros nacimos separados de Dios.
fuimos concebidos en pecado. Todas mis acciones, toda mi naturaleza estaba rendida bajo la voluntad de Satanás, bajo el peso del pecado. Y a lo largo de la historia, Dios nos muestra desde Génesis 3:15 una promesa de la simiente de la mujer que vendría, una promesa que nos liberaría. A él conocemos y por medio de su obra y su persona. Y en él se cumplió la justicia de Dios y todo nuestro pecado fue imputado sobre él. Todo lo que tú y yo merecíamos por ser hombres pecadores y mujeres pecadoras, todo ese peso fue cargado sobre él. Y por su gracia y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero no solo eso, él resucitó y nos dio una esperanza de vida eterna, que es su regreso. Él ascendió al Padre y por lo tanto el que hoy estemos aquí escuchando sus palabras es el reflejo de que anhelamos su regreso. Amén. Entonces, si me acompañan por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Amén. 2 de Pedro 1:5. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan, escuchen esto, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Se puede tener un conocimiento acerca del Evangelio y ser inútiles en cuanto a una obediencia a Dios, ser improductivos. ¿Qué quiere decir esto? No dar fruto delante de Dios. Ahora, como bien les decía al principio, yo me estoy dirigiendo a creyentes. Cada uno de los que estamos aquí, no dudo que en su corazón tienen el anhelo de creer más en el Evangelio. El deseo de nuestro corazón es afirmarnos cada día en lo que ya hemos escuchado, que Jesús es el Cristo. Pero podemos encontrarnos en esta circunstancia, y todos hemos caído en esto, en el que aún sabiendo que Jesús es el Cristo, mi vida no demuestra que hay un fruto realmente de arrepentimiento, sigue siendo un cristianismo vacío. Amén. La vida del cristiano, la vida del creyente, aquel que ha creído en Jesús como el Cristo, que ha disfrutado y ha experimentado la gloria de Dios en su vida, esa vida va en un constante crecimiento. ¿Un constante crecimiento en qué? En la santidad, en la revelación del Hijo de Dios. Hemos visto, el Señor por medio de la creación se revela a toda la humanidad, sabiendo que Él existe. Toda la gente tiene ese conocimiento general, ¿verdad? La revelación especial cuando precisamente nos muestra su obra y su persona por medio de su Hijo Jesús el Cristo. Pero asimismo, después de esto, también entendemos la iluminación, que es cuando Dios nos empieza a permitir dentro del Evangelio mayor claridad, mayor entendimiento de quién es Él y cómo debo de adorarlo. Y todos estos aspectos, como acabamos de ver en 2 de Pedro, deben de ser añadidos constantemente. O sea que la vida del creyente, la santidad, la revelación, todos estos aspectos son progresivos. Amén. Entonces yo voy creciendo en mi día a día delante de Dios para glorificarlo en esto. Pero ¿qué pasa? Caemos en aguas pantanosas, en el fango de la conformidad. Y esto es de lo que hoy quiero de manera a introducción hablar. Como creyentes caemos en la conformidad. Pensamos que porque lo que tenemos ya es suficiente. Ni siquiera a veces nos presentamos en los servicios con un corazón expectante a que Dios me va a hablar. Porque sé que nos ha pasado y personalmente me ha pasado. Van a hablar Juan 3:16. Como ya me lo sé, ya no lo busco. Y entonces esa conformidad de pensar que ya lo sé, de pensar que ya lo tengo, me lleva a ser indiferente delante de Dios.
Caemos en una rutina. Hago todo, leo, oro, comparto el evangelio, escucho alabanzas, todo lo hacemos perfectamente, pero nada de eso produce vida. Convertimos la vida del creyente en una mera rutina. Amén. Y creo y tengo la certeza delante de Dios que todos hemos caído en eso, en donde yo analizo mi vida y digo, Señor, todo estoy haciendo bien, pero ¿por qué no siento en mi interior esa vida que fluye? Juan 4, por favor, si me acompañan. Juan 4:21 dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero si nosotros vemos en el contexto, Jesús le dice a la mujer samaritana, aquella que se le presentó en el pozo, le dice, si tú crees en mí, como la Escritura lo dice, de tu interior, no en tus acciones, de tu interior correrán ríos de agua viva, o sea, saldrán, pero todo parte de lo interior. Podemos tener una vida excelente conforme al mundo. De hecho, yo me puedo parar aquí y mostrar una actitud de integridad, parecer un hombre piadoso, pero eso es algo externo. Claro que la vida del creyente se manifiesta en las acciones diarias, en las decisiones que tomo, en cómo hablo. Claro que eso es evidente, es el fruto. Pero Dios nos manda que cuál es la condición de mi corazón en todo lo que hago. Amén. Porque Él dice, el que cree en mí, como la Escritura lo dice, como la Escritura estipula que Jesús debemos de creer en Él, como el Cristo. Yo les pregunto, ¿hemos creído en eso? Todos hemos creído que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, de mi interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué parece que a veces, aunque hago todo, no hay vida? Caigo en un estancamiento. Un ejemplo que el día de hoy les quisiera poner para evidenciarnos que todos hemos caído en esta conformidad, quiero hablar un poquito de la gracia. La gracia, a grandes rasgos, es este favor inmerecido de Dios para nosotros, para nuestra vida. Es este intercambio en donde todo, como hablé en el principio, mi pecado fue dado al Hijo. Él fue puesto bajo el anatema de Dios. Todo lo que yo merecía le fue entregado. Y todas las bendiciones de su vida obediente, de su vida perfecta, me fueron dados a mí por medio de la fe. Pero ¿por qué fue todo eso? Por gracia. Esa es la gracia, un favor que tú y yo no merecíamos. Y de hecho la gracia toma más fuerza, su significado en nuestras vidas cuando entendemos que no solamente nos dio lo que no merecíamos, sino que merecíamos todo lo contrario. Merecíamos un infierno cada uno de nosotros, merecíamos la muerte totalmente, pero Él cargó todo sobre el Hijo y nuestra cuenta fue saldada. Esa es la gracia con referencia a la salvación. Pero día a día nosotros podemos ver el favor de Dios, la gracia. El hecho, jóvenes, de que hoy estemos aquí es gracia de Dios. Y vean la conformidad que hemos tenido en el día de hoy. Por un lado, hace 2 domingos, si no mal recuerdo, el pastor que se convierte en libertinaje, que la convertimos en libertinaje, ¿verdad? Pero él dice, guárdense de convertir esta libertad que tenemos en el evangelio en un libertinaje, en ok, pues Dios me salvó, ahora hago lo que quiero. Pero hoy no quiero hablar de este lado, sino del otro lado de la gracia, en donde es una gracia que se desprecia, esa gracia que se da por hecho, asumida. Miren, nosotros nos levantamos todos los días en la mañana y ese acto es un reflejo de la gracia de Dios, pero estamos tan acostumbrados, nos hemos conformado tanto al hecho de que sé que al dormir me voy a despertar, que no hay un corazón de agradecimiento delante de Dios. Me he conformado, he caído en una tibieza y eso me vuelve indiferente de Dios, delante de Dios. Porque en su justo juicio yo el día anterior debía haber muerto por mi pecado. No es exagerar, iglesia, pero el hecho de que la tierra en este momento no se abra y nos trague es gracia de Dios.
Pero ¿cómo podemos percibir todas esas manifestaciones del favor de Dios en nuestra vida cuando nosotros realmente entendemos nuestra vulnerabilidad? Cuando entiendo mi necesidad, voy en busca de un socorro. Es de esta manera en la que yo quería reflejar cómo por medio de la gracia a veces caemos en un conformismo. Sé que el favor de Dios está ahí, pero estamos tan acostumbrados a las manifestaciones diarias de la gracia de Dios que llega un punto en el que nos volvemos indiferentes. Amén. Si me acompañan a Hechos 17, por favor. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Como era su costumbre, Pablo entró en las sinagogas y por 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Versículo 3, y les explicaba demostrando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, y les decía: este Jesús es el que anuncio es el Mesías. Pero quiero que noten nada. Dice, como era su costumbre. Él cada fin de semana iba y presentaba el evangelio, que Jesús era el Cristo, como era su costumbre. Y si lo ponemos en contraste con Hechos 18:5, notamos algo muy peculiar. Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación que Jesús era el Mesías. ¿Qué diferencia vemos aquí? De ser una costumbre a estar entregado por entero al evangelio. Hubo un avance, hubo un progreso en la vida de Pablo. Pablo ya no solamente tenía como rutina ir cada sábado a las sinagogas a hablar que Jesús era el Cristo, sino que en Hechos 18:5 nosotros podemos ver que él estaba por entero entregado a la predicación del evangelio, un avance en la vida devocional de Pablo. Ahora, cuando hablamos de que él estaba por entero, gracias. Cuando hablamos que él estaba entregado por entero, no me refiero meramente a un ámbito oral, de que él se parara en las plazas y en los púlpitos y decirle a la gente que Jesús era el Cristo, sino que toda su vida enfatizaba en un hecho, el evangelio. Todas sus acciones, lo más íntimo de Pablo, sus atmósferas en las que nadie lo veía, o el comportamiento más general que él pudiera tener, todo era evidencia de algo. Por eso él estaba entregado por entero. Aquí podemos ver cómo en este creyente hubo un avance. No cayó solamente en una costumbre de predicar el evangelio todos los sábados a las personas. Entregado por entero a la predicación del evangelio, sus miembros estaban santificados, toda su vida estaba consagrada al servicio de la voluntad de Dios. ¿Quién no desea eso, iglesia? Todos aquí creo que deseamos ser cada día más utilizados delante de Dios, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que caemos en esa conformidad, en esa costumbre en donde hago muchas cosas, pero parece que no hay vida? Aquí podemos ver el peligro de la costumbre. Una razón del estancamiento es el conformismo. Pienso que ya lo sé. Y si me acompañan a Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Aquí está hablando a la iglesia de la Odisea. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, el ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Pero vean, esta persona piensa que ya tiene suficiente, soy rico, no necesito nada más. Ahora, en la conformidad, esa
costumbre, no se va a presentar. Recordemos que el ataque de Satanás nunca es frontal. Él no va a llegar a tu puerta y va a tocar y va a decirte: hey, soy Satanás, vengo a engañarte. El ataque de Satanás siempre es sutil. Por lo tanto, la conformidad de nuestras vidas se presenta de muchas maneras. Nadie piensa: ay, ya con lo que tengo del evangelio es suficiente. No, pero muchas veces nuestra vida evidencia que como que lo que tengo ya con eso, como que ya estoy a gusto con lo que tengo del evangelio, y eso me lleva al estancamiento, a una vida que no da fruto. Mateo 7 nos dice que todo el árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Amén. Ahora, el conformismo está íntimamente ligado con la tibieza, y la tibieza me vuelve indiferente hacia Dios y su voluntad. Y no solo eso, escuchen esto: cuando yo entiendo o cuando estoy en este estado de tibieza, no solamente soy indiferente delante de Dios, sino que mi pecado a mi vista se aligera. Si me acompañan por favor a Salmos 36:2. Salmos 36:2. Desde el versículo 1 dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Cuando nosotros caemos en esta tibieza, debemos de entender que la tibieza es algo que Dios no tolera. ¿Qué te provoca a ti vomitar? Algo que no tolera tu sistema digestivo. Por lo tanto, lo devuelves. Dios dice que Él no tolera ese estado en el que todos hemos caído, la tibieza. Y dice no solamente eso, sino que al volverme tibio, el pecado en mí ya no lo veo de la gravedad que es. Ya no veo el pecado cuán horrendo es. El pecado es horrible. Dios detesta el pecado. ¿Por qué en la cruz el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no podía ver toda esa condensación de pecado ahí y se separó del Hijo. Por lo tanto, la tibieza nos lleva a ser indiferentes delante de Dios en nuestro trato, en nuestro servicio a Él. Ahora, esto es el diagnóstico. Hemos dado cuenta que todos hemos caído en conformidad. Amén. Todos hemos caído en esa costumbre, en esas meras rutinas sin vida. Haces muchas cosas. Dice: conozco tus obras. O sea, hay obras, hay cosas que haces, pero no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y por lo tanto de mi boca te vomitaré. Ahora, no quiero sonar fuerte por el puro afán de hacerlo, iglesia, pero quiero realmente compartirlo como el Señor lo ha confrontado a mi vida: el hecho de que soy un pecador, de que soy tan impotente delante de Dios, y que por eso en esa necesidad es de lo que hoy quiero hablar. Como bien les dije, el creyente. Si me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo aquí está hablando acerca de su debilidad. Versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, solamente Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, escuchen esto: bástate mi gracia, pues mi poder
se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más alarde de mis debilidades, o me jactaré, me gloriaré en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Cuál es la razón de todas sus debilidades? Cristo, el Evangelio. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿por qué hice énfasis en cuál es el motivo del por qué él sufría? Por Cristo. Cuando hablamos de debilidad, debemos de entender el contexto. No es que voy a estar pecando todo el tiempo y por eso me voy a glorificar en mi debilidad, porque al fin y al cabo en mis debilidades Dios se glorifica. ¿Desde qué punto el día de hoy les quiero hablar de la debilidad? Primero, en el día de hoy, la fuerza, o lo que se piensa de la fuerza, es aplaudida y la debilidad es vista como un defecto. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente que Pablo en algo se gloriaba, en su debilidad. Pablo no se jactaba de su conocimiento. ¿Lo tenía? Sí. Pablo no se jactaba en su alcance. ¿Lo tuvo? Tuvo alcance. Pablo no se jactaba en su vida devocional. La tuvo absolutamente. Pablo tuvo el mayor ministerio comparado con cada uno de los que estamos aquí. Pero en todas esas cosas, Pablo no se jactó. ¿En qué se jactó Pablo? ¿En qué halló gracia delante de Dios? Algo para agradecerle a Dios. En su debilidad. Delante del criterio del mundo, nuestra debilidad es algo vergonzoso. Pero Pablo se está gloriando de su debilidad. Ahora, cuando hablamos de estos hombres grandes de Dios, Pablo, Juan, Esteban, que murió apedreado, todos estos hombres de Dios, tengamos en cuenta que no existe como tal grandes hombres de Dios. Todos son hombres infieles, pecadores, pero con un Dios misericordioso. Aquí el héroe es Él. ¿Quién llevó la vida perfecta? Él. Es por causa de este hombre que vino en carne y que su vida fue perfecta en todo, que ahora yo puedo ser delante de Dios agradable. Pablo no fue Pablo por sus fuerzas, sino por su debilidad. ¿Por qué? Ahora vamos a eso. Primero que nada, ¿sabemos por qué hubo unos hombres con una vida piadosa tan excepcional? Como les repito, no era su disciplina, no era que Pablo fuera muy hermético en su oración o en la predicación del Evangelio. Llevó a Pablo a ser Pablo, el reconocimiento de su debilidad. Él reconoció que él era débil delante de Dios y por lo tanto él no halló más que agarrarse de Dios. Él dijo: asirme de aquel que me ha tomado primero a mí. Él vio su necesidad, vio lo carente y lo pobre, lo desnudo, lo ciego que él era, y en esa desesperación que solo es revelada en el Evangelio, Dios lo llevó a tomarse con tanta fuerza delante de Dios. No fue Pablo, fue el Espíritu que lo convenció de que él no podía hacer nada. Y hoy deseo que cada corazón aquí sea presentado delante de esa misma necesidad, para que lo único que busquemos sea aquel que sí pudo y agarrarnos de él. Él fue el héroe, él fue el que sí pudo, yo no pude nada. Porque vieron su necesidad, vieron lo pequeño que eran, y que si Dios no actuaba a favor de todos estos hombres, todo sería en vano. Todo lo que Pablo pudo haber hecho, todo el alcance que, hablando de la evangelización, que él pudo haber tenido, si él no hubiera reconocido su necesidad, y que si Dios no lo hubiera, si Dios no se presenta con su favor delante de él, todo lo que hubiera hecho hubiera sido en vano. Tú y yo podemos hacer muchas cosas delante de Dios sin Dios. Por lo tanto, yo me tengo que cada día presentar en esa necesidad de decir: Señor, yo no puedo vivir una vida, todos los días peco con la mente. En cuanto me levanto, lo primero que hago es atacar tu santo nombre con mi pecado. En esa impotencia, jóvenes, es a la que Dios nos quiere llevar en el Evangelio. ¿Para qué? Para que corramos a su socorro.
Solo el que percibe su vulnerabilidad deposita su confianza en alguien mayor. Ahora les quiero dar un ejemplo y después vamos al versículo. Bueno, primero vamos a allá mismo, 2 Corintios 12. Versículo 9, pero él me dijo, bástate mi gracia. ¿Dónde se prueba? ¿Dónde se demuestra la gracia de Dios? No solamente en la solución del Cristo. Claro que Él abarca, que Jesús el Cristo es todo el Evangelio, pero dentro de eso, como un buen doctor, primero te tengo que dar un diagnóstico de cuál es tu problema. ¿Para qué? Para que aprecies la solución, para que realmente en tu vida tenga preponderancia el Evangelio. Si no, vamos a seguir despreciando todos los días el Evangelio si no vemos lo malo y lo terrible que era nuestra condición. Ahora, poniendo un ejemplo, sé que todos, a lo mejor la mayoría ha estado en el mar, y cuando una persona se encuentra en situación de morir ahogado, es muy peligroso. Aunque, por ejemplo, una persona 2 veces más pequeña que yo, con 3 o 4 veces menos fuerza que yo, en su desesperación, esa persona puede ahogarme si yo me le acerco a quererlo salvar. Me ahoga. Pero, ¿qué lleva a esta persona aunque es 2 veces menor que yo en fuerza, en tamaño, a tomarme con tanta fuerza y ahogarme? No es su disciplina. ¿Es su capacidad? No. ¿Es su fuerza de voluntad? Tampoco. ¿Qué es? Un miedo. ¿Proveniente de dónde? De una terrible impotencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, al reconocer que va a morir, y si no viene alguien a actuar en su favor, él va a morir. Por lo tanto, cualquier vida que se presenta delante de él, ayudarlo, él se va a agarrar y nada lo va a despegar. No fue su disciplina, fue su necesidad. Él entendía que si no se agarra de una persona, hablando del ejemplo, va a morir. Entonces, ¿qué lo llevó a tomarse con tanta fuerza y a hundir a una persona que físicamente es más fuerte que él? Su necesidad. Dios nos quiere llevar, jóvenes, a que entendamos cuál es nuestra necesidad, para que así yo en ese desespero, en esa impotencia, pueda asirme del único que me puede socorrer. Y eso es en el Evangelio. Este hombre exclama, voy a morir a menos que una persona actúe a mi favor. Y todo este ejemplo tiene implicaciones obvias en nuestro día a día. Nosotros tenemos la necesidad de estar unidos a Dios, si no vamos a terminar una eternidad muertos, quemándonos. Y viene el Cristo y nos presenta este socorro. Ahora, si me acompañan a 2 Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículo 17. No, 4. Sí, 4:17. Pues los sufrimientos efímeros, no, 4:7. Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vacía, qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En la excelencia del poder es de Dios. ¿Yo quién soy? El vaso de barro. La excelencia no está en mí. La excelencia es de Él, el poder es de Él. Yo solamente soy el utensilio de barro que Él utiliza. ¿Quién utiliza vasos de barro hoy en día? Por lo tanto, debemos de reconocer nuestra naturaleza impotente y por lo tanto reconocer que el poder proviene de Dios. ¿Para qué? Versículo 7 dice, para que veamos qué tan sublime es el poder que viene de Dios y no de nosotros. Ahora, la belleza del Evangelio la puedo ver en que no soy engañado acerca de mi condición. Dios no me engaña y me dice, bueno, es que eras medio malo, eres tan buena persona. No, vean el juicio que Dios hace en Romanos 3. Todos han pecado. No hay ni un bueno, no hay quien haga lo justo, no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se han apartado.
Dios no es ligero con el pecado, joven. Tu condición es clara en el Evangelio. Somos pecadores, totalmente. Todas nuestras acciones están hundidas bajo ese pecado y todas nuestras acciones son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero en esta debilidad, Dios quiere que nos alegremos, porque en esa debilidad su poder se perfecciona. Ahora no es que su poder sea imperfecto, se perfecciona en nosotros. Amén. Dios no cambia de parecer acerca del pecado. El Evangelio no cambia la perspectiva que Dios tiene del pecado. Eso es un principio natural. La paga del pecado es muerte y siempre va a ser muerte. Pero esa paga por la fe en Cristo ya fue satisfecha para nosotros. El precio fue caro, la vida de su Hijo. A nosotros no nos costó nada. Por la fe, toda esa paga del pecado fue clavada en la cruz del madero por el Hijo. Pero el pecado delante de Dios sigue siendo lo mismo. Dios detesta el pecado. Él no soporta el pecado, por eso su presencia es santa. Isaías 59:2 nos dice: es tu pecado el que no permite que tú estés conmigo, es tu pecado. Dios detesta el pecado y Dios odia el pecado. Cuando hablamos de odiar, me refiero a, ponía un ejemplo hace poco, no recuerdo con quién de ustedes. Si yo amo a los bebés, odio el aborto. Amén. Yo no puedo ser ligero con el aborto, no puedo ser neutral. Si yo amo a las personas afroamericanas, detesto la esclavitud. ¿Me explico el contraste? Si Dios ama su santidad, Él detesta el pecado. Por lo tanto, en nuestra vida diaria, nosotros no somos llamados a solamente ver el pecado como algo que no es tan bueno, totalmente malo. Si me acompañan, por favor, a Santiago 4:7. Amén. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias y lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y ahí Él los exaltará. Amén. Esa debe de ser la condición de la debilidad que hoy estamos hablando. Reconocer mis miserias delante de Dios. Pero la actitud correcta de mi debilidad debe conducir a Dios. La debilidad, la necesidad de ese Dios y de reconocer que yo no puedo, me lleva a la oración. Si todos estos hombres de Dios fueron tan excepcionalmente hombres de oración, que pasaban tanto tiempo en la presencia de Dios, fue por algo, porque reconocían su necesidad de ese Dios eterno. La actitud correcta de mi debilidad me lleva a detestar el pecado, porque eso precisamente es lo que me impide estar delante de Dios. ¿Cómo voy a seguir amando algo que me impide estar delante de las delicias de ese Dios santo? ¿Cómo podemos seguir siendo permisivos con el pecado, jóvenes? Y cada uno en su intimidad sabe qué son los pecados que tienen. ¿Por qué? Porque no, miren, el problema no es que entendamos que somos débiles. El problema radica en que no sabemos cuán débiles somos. El problema no radica en que sé que soy pecador, en que tengo un pensamiento vago de que soy mala persona. El problema radica en que no sé cuán pecador soy. Por lo tanto, el Señor nos quiere llevar en el Evangelio a entender lo malvado que éramos. Por eso, si Dios hubiera visto que no éramos tan pecadores, ¿para qué mandaba al Hijo? Fue totalmente necesario a causa de cuán grande maldad había en nosotros. Isaías 59:2, vamos a leerlo, por favor, para respaldar. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados
los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son nuestros pecados, son nuestras acciones, iniquidades, es todo aquello que nosotros de antemano decidimos hacer en contra de la voluntad de Dios. Es eso lo que te impide estar unido a Dios. Ahora en el Evangelio Dios nos muestra toda su santidad revelado en el Hijo, y por lo tanto me queda más que detestar el pecado y no poder ni siquiera soportarlo, menos practicarlo, menos vivirlo. Bienaventurado el pobre en espíritu. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero si nosotros vemos la constante en Mateo 5 acerca de la bienaventuranza, siempre se muestra aquellos que son bienaventurados, corazones humildes. Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es esa pobreza? El que reconoce que no tiene nada, pero necesita todo. ¿De quién? De Dios. Bienaventurado ese, porque el reino de los cielos le pertenece. Ahora, Hebreos 12:3. Así pues, escuchen, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Considerémoslo a Él. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro referente? El Cristo, el Evangelio. En Él pongamos la vista y veamos el ejemplo en la vida de Jesús. Toda esta debilidad que tú y yo presentamos de nuestro cuerpo pecador, no poderse acercar a Dios, toda esta debilidad nos es manifestada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él nunca pecó, su cuerpo sufrió todos los estragos de una naturaleza caída. Y si eso lo vemos, por favor, ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él nos comprende absolutamente en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él también pasó por las mismas dificultades y debilidades que nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Él también fue expuesto a debilidad. Si vamos a Filipenses 2, 8 y 9. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué fue exaltado? Porque se humilló hasta lo sumo. Él fue expuesto al igual que tú y yo en debilidad, aunque Él nunca pecó, aunque su cuerpo no fue concebido en maldad como el tuyo y el mío. Todas las debilidades de una naturaleza caída, Él también las padeció, pero Él nunca pecó. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Segunda de Corintios 13, 4. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo. En la debilidad, Él fue obediente. En la debilidad Él fue obediente, su obediencia fue perfecta, iglesia. Él nunca falló y por eso delante de Dios el Hijo es tan precioso. Porque aunque fue expuesto a cada una de las debilidades que tú y yo presentamos, Él nunca pecó. Vean cuánta gloria hay en la obediencia de la persona de Jesús como el Cristo. ¿Qué jactancia hay en nosotros? ¿Qué puedo decir que he hecho bien? Si todas mis obras como trapos de inmundicia son delante, ¿qué jactancia tenemos nosotros
delante de Dios si lo más precioso ya vino? La palabra dice que Él es el beneplácito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Él es lo que le provoca al Padre buen placer. Cuando el Padre ve al Hijo, todo su amor es inmediatamente derramado sobre el Hijo, porque toda la paga del pecado que nos separaba de Dios fue satisfecha en la persona y en la obra de Jesús. Por eso delante del Padre el Hijo es tan precioso y queremos venir con una obediencia que pensamos que va a sustituir la perfección del Hijo. No nos queda jactarnos en nuestras buenas obras, en nuestra disciplina. Tú oras muy bien y claro que lo debemos de hacer. Tú predicas muy bien y lo debemos de hacer. Pero todo eso debe de ser sobre la base del Evangelio en Jesús como el Cristo. Recordemos que dice que Dios no ve al pecador. No es que Dios no pueda ver al pecador, pero su mirada está cautivada por la obediencia del Hijo y Él se enfoca en lo que está en el Hijo. Por eso habitamos en Cristo. Porque en Cristo está la bendición del Padre, porque Él sí pudo. Amén. Juan 5:19, por favor. Entonces, si tomamos un poco lo que hemos visto, ahora estamos viendo que Jesús también en su cuerpo fue expuesto a la misma debilidad que tú y yo, con la diferencia de que Él nunca pecó. Él es nuestro ejemplo. En este momento estamos considerándolo a Él. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Vean la dependencia de Cristo. Él no hacía nada sin la voluntad del Padre. ¿No les sorprende cuántas cosas el día de hoy nosotros podemos hacer para Dios sin Dios? Él no podía hacer nada sin la voluntad del Padre. Toda su voluntad estaba sometida al servicio de ese Dios. Aunque fue expuesto en debilidad, Él siempre se sometió a la voluntad de Dios. Él es nuestro ejemplo, iglesia, una total dependencia del Padre. ¿En qué nos podemos jactar si nada, absolutamente nada pudimos hacer? Ahora yo les pregunto, no es necesario que lo respondan en voz alta, pero es necesario que respondan en su corazón. ¿Dónde vemos la gloria del Evangelio de Jesús como el Cristo? ¿Dónde vemos la gloria de su Evangelio? ¿En los milagros? ¿En que caminó sobre el mar? En su humillación. En su humillación vemos cuán grande es Dios, cuán grande es el Evangelio. Si me acompañan a Apocalipsis 5. Considerémoslo a Él, iglesia. Él es nuestro referente, Él es nuestro ejemplo. Dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. A Él veámoslo, Él es nuestro ejemplo. Él es la palabra de Dios. Por eso cada que nosotros somos expuestos a leer su palabra y ser confrontados es porque estamos viendo al Cristo en cada línea de las Escrituras, una obediencia perfecta. Considerándolo a Él, entendemos que toda su gloria fue manifestada, no solamente en los milagros portentosos. Claro que ahí se vio su gloria. Pero si vemos Apocalipsis 5, y personalmente puedo decir hasta el día de hoy que es de los capítulos favoritos, de mis favoritos, porque es tanta gloria la que el Señor muestra. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno? ¿Quién es capaz de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero escuchen, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo. Esto habla de la impotencia de cada uno de nosotros. No hubo nadie capaz de hacer lo que aquí se estipulaba. Ni en el cielo ni en la tierra que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Versículo 5. Sin embargo, uno de los ancianos me dijo, versículo 4 dice: y yo lloraba mucho
porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Aquí Juan está siendo, dentro de la revelación de Apocalipsis, llevado a un quebrantamiento por entender esa impotencia. Y noten algo muy constante en la vida de todos los hombres del Antiguo Testamento que fueron presentados delante de la inmediata presencia de Dios. Todos caían aterrorizados, no por el simple hecho de ver algo sobrenatural, iglesia, sino por el hecho, veamos a Isaías. No dudo que fue el hombre más íntegro de su época. Dice la palabra en un ejemplo que él duró más de 2 años desnudo para hablar acerca de una profecía. Vean la devoción y su relación que tenía con Dios, pero aún cuando fue expuesto ante el Santo, cayó aterrorizado y que dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Porque Isaías no solamente vio al Santo, sino también vio quién realmente él era. Vio que era un pecador y que enfrentado ante tanta santidad, él no podía vivir. Todos los hombres que fueron presentados delante de Dios a su presencia santa caían horrorizados. No recuerdo, no tengo el versículo para no mentirles el personaje, pero si no mal recuerdo habla Jeremías. Es Jeremías o Malaquías, no recuerdo bien. Pero la palabra dice que cuando él fue presentado delante de Dios, dijo: Señor, tus oídos son tan preciosos para escuchar la voz de un hombre tan pecador como yo. Ellos delante de Dios, ellos realmente caían quebrantados ante el peso de tanta santidad. Dios quiere, iglesia, que nosotros seamos presentados ante el evangelio, ya no solamente en lo informativo, en que sé que Jesús es el Cristo, sino en esa delicia, en donde al ver las riquezas del evangelio yo caiga quebrantado y decir: Señor, ¿qué razón hallo para que tú te hayas fijado en mí? ¿Qué es el hombre para que pongas tu vista en él? Y entonces encontramos esa respuesta en el Calvario. Apocalipsis 5, versículo 4 dice: yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Versículo 5, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz, el heredero del trono de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Vean con cuánta gloria es presentado el que es digno de abrir el sello. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Aquí se está manifestando se está describiendo una imagen de alguien tan poderoso, tan prominente, el león de la tribu de Judá. Versículo 6, entonces vi todos esperando al león de la tribu de Judá en medio de los 4 seres vivientes y del trono de los ancianos, que entre en medio a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Todos esperaban la entrada de este león, ¿verdad? Prominente, alguien grande. ¿Cómo esperaban al Cristo, un libertador que viniera a liberarlos del pueblo romano, de la esclavitud física? Pero dice que se presentó en medio de los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ante el criterio del mundo, ¿qué gloria vemos en eso, iglesia? Un cordero que fue como sacrificado. Pero vean qué precioso delante de Dios es este cordero. Cada uno, versículo 7, se acercó y recibió. Este cordero de Dios fue tan digno que Dios mismo le entregó, el anciano de días, como dice la palabra, le entregó el rollo a él. Dice que nadie era capaz de llegar, acercarse y tomar el rollo, pero el cordero fue tan digno, ese cordero como inmolado, que se le entregó el rollo. Recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado
y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este cordero que parecía haber sido sacrificado, vean lo que hizo delante de Dios. ¿Acaso el Cristo no es lo más precioso para el Padre? Por supuesto, vean lo que hizo. Por medio de su sacrificio y con su sangre compró gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía a cuanta criatura en el cielo y en la tierra y debajo de toda la tierra y en el mar, y a toda la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A los cuatro seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Iglesia, aquí nosotros podemos ver cómo el Cristo, en su debilidad, en su humillación, Él fue elevado al más alto nivel, al más alto lugar de honor. Esa misma actitud Dios desea de nosotros, que en nuestra debilidad, en mi incapacidad por yo aportar tan siquiera algo a la salvación tan grande que Él me otorgó, al reconocer mi debilidad, yo pueda caer rendido delante de Dios. Si comprendiéramos la grandeza del ser al que servimos, no nos quedaría más que caer desesperados a sus pies por un socorro eterno. Si realmente comprendiéramos cuán grande es Dios, no nos quedaría más que todos los días caer en adoración, en intimidad, en todos los aspectos de mi vida, dependiendo totalmente de su voluntad. Jesús dijo: yo nada puedo hacer si no es la voluntad de mi Padre. La misma actitud debe estar en nosotros. Yo nada puedo hacer sin la voluntad de Dios, si nada es para el progreso del Evangelio. Reprimiríamos toda ligereza del pecado y nos conduciríamos en absoluto temor reverente. Cuando la palabra habla de que nos dirijamos con temor reverente, es entender toda esta manifestación de mi impotencia y del pecado que habita en mí, y entonces entrar en ese temor reverente y tomar el mar. Entonces, cuando entendemos nuestra necesidad y nuestra debilidad, ya no vivo buscando en mis acciones llenar ese vacío que presento, sino reposando en el poder proveniente de la fe en el Evangelio. Todo ese vacío que cada uno de nosotros presentamos cuando haces todo, pero está ese estancamiento. Ya no reposas en que entre más acciones hagas, mejor te vas a sentir, sino que reposas en la fe del Evangelio, que Jesús es el Cristo, que Él sí pudo y yo no pude. Por eso, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconozco mi debilidad delante de Dios. ¿Y eso a qué me lleva? Ahora, reconocer no es solo decir: Señor, soy débil, sino que toda mi vida exprese esa necesidad de todos los días buscarlo. Por eso les digo, la actitud correcta de mi debilidad me lleva a la oración, a la intimidad, a buscarlo todos los días, horas y horas, estar metidos en la palabra, en la presencia. Jóvenes, yo sé que muchas veces hemos sido reprendidos acerca de las influencias de este mundo en nuestra vida, cómo el mundo se ha metido en la iglesia, en la juventud. Hemos sido reprendidos acerca de no pasen tanto tiempo en el celular, pero nada de eso provoca tanto peso, porque no vemos cuánta maldad hay. Tú abres el celular en este momento y vas a ser expuesto a tanta porquería, y no dimensionamos el peso del pecado que hay en todo eso. ¿Por qué? Porque la tibieza me hace indiferente hacia Dios, aligera mi pecado, y es muy difícil dejar un pecado que no me parece grave, o es muy difícil me es muy fácil hacer algún pecado cuando pienso que pues no es tan malo. No, sino que nuestra debilidad nos conduzca delante de Dios todos los días a esa dependencia. Señor, yo necesito de ti. Amén.
Si vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que en nuestro corazón, primero darte gracias, Señor, porque al revelarnos que Jesús es el Cristo, Señor, por medio de la cruz y la resurrección podemos ver esa obra tan perfecta, donde nos salvaste por pura gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero no solo eso, Señor, sino que nos manifestaste nuestra condición para que tuviera tanto valor, Señor, lo que tu Hijo hizo, lo que fue profetizado a las personas, que toda la historia, que se levantaron imperios, cayeron imperios, Señor, todo en pos de aquel que vendría a solucionar el gran problema que yo presento, Señor, de estar en pecado, gobernado por Satanás, por su señorío, y estar separado de ti. Pero ante toda esa oscuridad, Señor, como un diamante, brilló tu evangelio, Señor, y nos presentaste esa solución tan preciosa en la persona y obra de Jesús como el Cristo. Oh, Señor, si pudiéramos entender esto, Padre, ya no seguiríamos viviendo como seguimos haciéndolo, Padre. Gracias por rasgar ese velo, Señor, que nos separaba de ti, bendito Padre, que es tu carne. Tú sufriste en tu cuerpo todo lo que yo merecía, Señor. Ayúdame a detestar el pecado, Señor, a tal punto que no soporte fallarte, Señor. Tu palabra dice que solo contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado, porque el objetivo del pecado es tu santidad, Señor. Eres tú, bendito Padre, es tu evangelio. Y me he encontrado disfrutando del pecado y de sus deleites, Señor. Llévanos a más conformidad de Cristo, Señor, a ser conformados a la imagen de tu perfecto y precioso Hijo, Señor. Que no solo, Señor, entendamos el evangelio en lo intelectual, Señor, en que es verdad, sino experimentar tu evangelio en la dulzura, bendito Padre, en disfrutar, en sentir ese gozo de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que sea real en nosotros el evangelio, bendito Padre, y que en toda nuestra vida, Señor, sea evidente una cosa, bendito Padre, tu señorío. Que todo lo que hagamos te dé gloria y honra, Señor, porque para eso fuimos creados, para reproducir tu viva imagen y darte gloria y honor, bendito Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús, quien es el Mesías de Dios. Amén.